Bueno, les tengo una perla. ¿Se acuerda que habíamos hablado de Armando Benedetti, que se iba para Turquía y entonces estábamos diciendo que si se iba a volar, que si entonces había extradición o no? Pues resulta que fue a ver el partido de la Champions. Mire, increíble. La final de la Champions League, que es el sábado. Lo que se supo en las últimas Hágame el favor, horas se fue a un partido de increíble, fútbol. porque las imágenes que la tomaron las personas que estaban ahí en el aeropuerto se hicieron virales rápidamente de cómo Armando Benedetti pues estaba ahí en el aeropuerto listo para abordar un avión hacia Estambul, hacia Turquía. Pues hoy se conoció eso, sí señores. Se fue de fútbol a ver la final de la Champions, va a ser este sábado entre el City y el Milan, y parece que viajó con uno de sus hijos. A eso se fue Armando Benedetti, que hay que recordar que sigue siendo embajador, según los documentos oficiales, hasta el próximo 23 de junio. Esto querría indicar, Giovanni, que él debió haber entonces pedido permiso a la Cancillería, si sigue siendo embajador, para realizar este viaje, pero al parecer no lo hizo. En otras palabras, se le voló a la Cancillería, no le pidió permiso al canciller. El canciller ya había dicho que le había aceptado la renuncia y tampoco fue cierto. Lo único cierto es que están revisando si disciplinariamente incurrió en un error. Nosotros les ahorramos la indagación. Claro que incurrió en un error, tenía que pedirle permiso al señor canciller. Bueno, hoy habló el exgerente de la campaña de Gustavo Petro, hoy es el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Negó que durante la contienda electoral del año pasado se hayan recibido aportes del ex embajador de Armando Benedetti o de alguno de su círculo cercano. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, rompió su silencio acerca de las denuncias sobre dineros irregulares que habrían entrado a la campaña del ahora presidente Gustavo Petro y de la cual fue su gerente. El dirigente lamentó los comentarios hechos por el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, revelados por la revista Semana, en los que habló de la entrada de unos 15.000 millones durante la contienda electoral, pero negó dichas acusaciones. A través del gerente general de la campaña, jamás se movilizó ni se recibió aporte o donación, ni directa del ex embajador Armando Benedetti, ni de ninguno de sus referidos, ni empresario alguno. Admitió que hubo acercamientos por parte de varios empresarios, pero nunca hubo aportes de ellos a la campaña del pacto histórico. Quiero aclarar que sí hubo intentos importantes de reuniones con empresarios, pero en ningún momento se habló de hacer aportes y tampoco ninguna de esas reuniones fue llevada a cabo. Roa explicó que el dinero manejado en campaña estuvo auditado por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. Los aportes que tuvo la campaña están allí registrados, suman en las fases en la primera y segunda vuelta unos 150 millones de pesos, algunos en dinero y otros en especie. El exgerente de la campaña de Gustavo Petro ofreció estas declaraciones después de casi una semana de la revelación de los audios que desataron un escándalo y provocaron la salida del gobierno de la jefe de gabinete Laura Sarabia y del ex embajador Armando Benedetti. Y los 4 policías involucrados en el escándalo de las chuzadas a las ex empleadas de Laura Sarabia guardaron silencio ante los interrogatorios. Según fuentes cercanas a la investigación que adelanta la Fiscalía, los 3 patrulleros y el intendente que fueron citados a rendir indagatoria por su presunta responsabilidad en las interceptaciones telefónicas a Marelvis Mesa y a otra mujer identificada como Fabiola, se acogieron a su derecho a guardar silencio. Esta diligencia se suma a las inspecciones que adelantó el CTI de la Fiscalía en la Casa de Nariño y en el piso 13 de la DIAN para esclarecer todo este caso. Y sobre este caso, doctor Iván Cancino, muy buenas noches, bienvenido a Red Más Noticias. Gracias, Giovanni, Paola, a la gran audiencia, un saludo especial a ustedes. Doctor Cancino, ¿el derecho a guardar silencio es sagrado o no es sagrado? Mejor dicho, ¿se pueden quedar callados si los ampara la ley o están cometiendo algún ilícito al quedarse callados? No, por supuesto que lo que pasó para mí es una conducta delictiva en cuanto a la interceptación a la señora y es un tema supremamente grave, pero le corresponde a la Fiscalía y a la víctima hacer todos los actos de indagación. El derecho a guardar silencio está en la Constitución, en los tratados internacionales, y si están siendo llamados como indiciados, pues es una estrategia de defensa que lo que hace es materializar un derecho que le aplica a todo el mundo, sea servidor público, sea policía, no sea policía. Obviamente que si son responsables se tendrá que encontrar otra manera diferente para vincularlos y seguramente la Fiscalía estará haciendo esa labor. Vuelvo y repito, para mí lo que se hizo con esa señora es
absolutamente miserable desde todo punto de vista, a abusar de posiciones de poder, especialmente la fuerza pública que debe estar es para proteger, pero no se sabe si son estas personas o no, y ellas no tienen por qué facilitarle a la Fiscalía ningún acto y está protegido, vuelvo y repito, por todos los instrumentos internacionales el derecho a guardar silencio. ¿Y cómo se resuelve ese galimatías, doctor Cancino? Porque si se van a quedar callados, ¿cómo le saca uno, cómo hace la Fiscalía para averiguar si ellos saben quién dio la orden o no? No, eso no es para mí no es un galimatías, porque realmente es un derecho que es sagrado, es un derecho que incluye el debido proceso, el derecho de defensa, pero no es difícil, hay otros medios de enterarse de eso. La declaración de la señora que prestaba sus servicios a la exsecretaria privada del presidente, las líneas telefónicas, los análisis link, testimonios, es decir, la declaración del procesado no es necesaria para llegar a una responsabilidad o por lo menos a una inferencia de lo que se requiere para una imputación si es que ellos son responsables, y después para indagar quién les ordenó o no, pues habrá otros medios probatorios o ellos verán si quieren colaborar con la Administración de Justicia más adelante o no. Doctor Cancino, pero entonces al ser un derecho consagrado en la Constitución, ellos podrían quedarse callados durante todo el proceso. Por supuesto, claro que sí, pues es que nadie los puede obligar a hablar. Si renuncian a ese derecho lo pueden hacer, pero ellos no pueden ser obligados ni siquiera en el juicio. En el juicio en Colombia incluso se pueden postular para hablar y después decir que no quieren hacerlo. En mi experiencia como académico y como profesional, yo siempre digo en las charlas y en las conferencias que el abogado que tiene que poner a su cliente a declarar en un proceso es porque realmente lo va perdiendo, porque aquí la carga de la prueba es de la Fiscalía, pero repito, aquí hay muchos elementos para poder demostrar las barbaridades que se le hicieron a la señora Marelvis Mesa Huelvas. No se necesita, puede haber un reconocimiento fotográfico por parte de ella, sus testimonios, las verificaciones de los análisis de llamadas, mirar quiénes estaban prestando el servicio, quiénes hicieron el polígrafo, quiénes estuvieron en la casa de la señora Laura cuando se le recibieron ilegalmente, para mí, las primeras declaraciones a esta señora sin la presencia de abogado, sin leerle sus derechos, etcétera. Es decir, creo que no es necesario hacer este desgaste de algo que es absolutamente claro que lo pueden hacer estos tres personajes de la policía o cualquier ciudadano colombiano. Ahí lo tienen ustedes, claritico. Doctor Iván Cancino, muchas gracias por estar con nosotros en Redma Noticias. Feliz noche. Giovanni, Paola y toda la audiencia, buenas noches. Gracias. Bueno, Mauro, ahí tenemos entonces. Los policías se quedaron callados y no hay poder humano que los haga hablar. Estamos en manos de que la Fiscalía o la Fiscalía tienen su poder, mejor, demostrar lo que dice. Nada que hacer. Así es, de esa manera funcionan estos derechos constitucionales y estos derechos que ha explicado tan claramente el doctor Cancino. Dejan a la justicia con un obstáculo en el camino, adicional al obstáculo mismo de la investigación, para tratar de investigar. Vamos a ver a dónde llega la Fiscalía con todo esto. Quiero devolverme un momento a las dos notas previas, es decir, la primera a la del embajador Benedetti, a quien le veníamos diciendo ex embajador Benedetti, pues porque la evidencia parecía más fuerte que los términos legales, pero siendo embajador, y ya aclarando ustedes que no le pidió permiso a la Cancillería para irse a ver la final de la Champions, mucha gente se pregunta, bueno, deja incendiado el país y se va a ver una final de fútbol a Turquía, qué bonito ejemplo, pero fuera de eso otra gente se pregunta, hombre, ¿cuánto vale una final de la Champions en términos de hoteles, de boletas, de etiquetes, etcétera, etcétera? ¿Eso lo puede cubrir un sueldo de un embajador? Habrá gente que dice, no, pues si la riqueza la tiene de tiempo atrás, también tiene de tiempo atrás investigaciones que están avanzando en este momento por cuenta de enriquecimientos, de negocios, etcétera, etcétera. Entonces vamos ponderando el tipo de testigo al que el país está expectante de oír a ver qué es lo que va a decir sobre la campaña de Gustavo Petro. Pero una última observación, ya que hablamos de la campaña de Gustavo Petro.
Estas declaraciones tardías que da el presidente de Ecopetrol son muy importantes por lo que dice y muy importantes por lo que no dice. ¿A qué me refiero con lo que dice? Él afirma que a través del gerente de la campaña, él mismo, no entraron recursos relacionados con lo que denunció Benedetti, etcétera, a través del gerente de la campaña. Hombre, lo interesante es saber si a la campaña y a través de la organización de la campaña entró esa plata o no entró esa plata, no si a través del gerente, punto número uno. Pero punto número dos, incluso si la campaña no hubiera registrado esas platas, no quiere decir que no existieran. Hay un análisis muy interesante de La Silla Vacía que recomiendo leer, que encuentra por lo menos 3 gastos de la campaña de Gustavo Petro que no fueron registrados, algunos de los cuales están siendo investigados por el Consejo Nacional Electoral. Los honorarios del asesor Anthony Gutiérrez Rubí, quien fue el asesor que llegó en la segunda vuelta y cambió esa estrategia publicitaria y esa estrategia de imagen del entonces candidato Gustavo Petro, que fue definitiva para su triunfo. Ya que hablamos de asesores españoles, los honorarios del asesor Xavier Vendrell, Xavier catalán o Javier, díganle ustedes Vendrell, de cualquier manera, tampoco han sido registrados, no fueron registrados dentro de los gastos de campaña, un asesor importante en la campaña para Gustavo Petro. Y tampoco fueron registrados en ningún momento la plata que se le entregó a 1000 testigos electorales, no 1, ni 10, ni 100, 1000 testigos electorales en la primera vuelta de las elecciones. Esos testigos fueron pagados por la campaña y esa plata no se registró en ninguna parte. Eso quiere decir que incluso si el presidente de Ecopetrol dijera a través de la campaña no se movió esa plata, no querría decir que no se hubiera movido en todo caso, porque ya vemos 3 elementos que está investigando el Consejo Nacional Electoral que no pasaron por la nariz de la campaña y que son gastos de la campaña de Gustavo Petro. Bueno, hay una tendencia nacional de apoyo a los medios de comunicación, Paula, después de las agresiones que recibimos muchos medios de comunicación el día de ayer en las calles por cuenta de los manifestantes. También una tendencia de apoyo, y los hemos sumado aquí en Redma Noticias, a nuestros colegas de la revista Semana, después de las frases del presidente, en mi opinión, bastante desafortunadas, bastante agresivas contra la prensa, contra la libertad, el derecho fundamental de la información. Y hoy estuvo con nosotros el presidente de la Cámara de Representantes aquí en nuestro set de Redma Noticias, que habló del tema. Bueno, pues le preguntamos a David Rastero justamente por todas estas situaciones que se han venido presentando. Bueno, él dice que este es un debate que debe darse más a fondo en el país, con un ánimo reflexivo, que la libertad de prensa es un derecho que debe respetarse, pero que también los ciudadanos tienen ese derecho a ser bien informados. Hay que respetar los diferentes poderes que puede tener una república, y los medios tienen un poder que a veces los gobiernos o los congresistas, los políticos pueden sentir como una amenaza. Yo creo que la reflexión es mucho más amplia. No solamente el derecho que tienen los periodistas, los medios de comunicación a la libertad, sino también el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados adecuadamente. Creo que es un debate que el país está por darse a nivel nacional en cuanto a los derechos, los deberes de los medios de comunicación. Y una noticia muy importante para el país se produjo hoy. Después de 7 años, la Cámara de Comercio Internacional de Nueva York decidió que el consorcio Chicago Bridge and Iron Company, estamos hablando de CBI, debe pagar $1.000 millones a Reficar por no cumplir con el contrato con la refinería de Cartagena, una suma que promete aumentar por los intereses y las obligaciones jurídicas. Tras el litigio de más de 7 años, la Cámara de Comercio Internacional decidió a favor de Reficar e impuso al consorcio CBI el pago de más de $1.000 millones por incumplir sus obligaciones en el contrato de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena. En 2016, en marzo, presentamos la demanda en Nueva York y el fallo, el laudo que salió hoy, dice que en efecto, primero, el valor de la refinería original era equivocado, el valor correcto es alrededor de $6.500 millones, que los costos mayores que se incurrió a causa de la ineficacia y de la falta de planeación del contratista son cerca de $1.000 millones, y que eso debe ser pagado a Reficar por parte de CBI. El litigio inició en marzo de 2016 cuando se denunciaron los incumplimientos de las 3 compañías que forman el consorcio, Chicago Bridge and Company, CBI UK Limited y CBI Colombia, razón por la cual se había perdido miles de dólares en sobrecostos y el retraso de la entrada en operación de la planta. Este proceso empieza en 2009 cuando un contratista que se llama CBI le dice a Reficar y a Ecopetrol que él puede construir esa refinería
para refinar 160.000 barriles día en 3.777 millones de dólares y en 3 años. Resulta que ese monto y esa duración eran completamente erróneos. Por su parte, CBI pretendía que le pagaran 400 millones de dólares, pero el laudo desestimó esta petición y ordenó la liquidación del contrato. El alto tribunal, por el contrario, confirmó la responsabilidad de CBI al incumplir las obligaciones que había adquirido. Desde Colombia se han presentado muchas pruebas. Desde 2012, que vimos que el contratista estaba muy demorado, iniciamos este proceso de recolección de datos. Se recaudaron 3 millones de documentos. CBI fue adquirida en 2020 por McDermott International y desde entonces Ecopetrol informó que el curso de la investigación continuaba de manera normal y será esa compañía la que debe asumir el pago. Claro, porque compra los activos y los pasivos, y este era un pasivo contingente. Tienen que pagar además los costos de los abogados y los costos de los intereses. O sea que el monto yo creo que sube cercano a 1.500 millones de dólares. Un informe de la Contraloría señaló que Reficar terminó costando 8.326 millones de dólares y se calcula que los recursos adicionales, alrededor de 3.500 millones, se destinaron a financiar otros trabajos y mano de obra adicional. Y aunque hubo críticas por este proyecto, la refinería ahora es considerada como una importante productora. Reficar es una excelente refinería que hoy refina 200.000 barriles de petróleo al día y los convierte en diésel, en gasolina, en combustible para jet. Es eficiente y da utilidades, o sea, no fue un elefante blanco. Los recursos llegan a Reficar, que es una subsidiaria de Ecopetrol, y será entonces allí donde se definirá de qué manera se invierten. A través de un comunicado, la compañía señaló que con esta decisión Reficar y todos los colombianos pueden tener la certeza sobre los recursos invertidos en la construcción de la refinería. En aras de la justicia, Mauro, ya con esta decisión esto se cierra cuando también el nombre de todas las personas que están metidas en ese lío, pues se limpie, porque también hay unas investigaciones bastante grandes, mucha gente que tiene además congelados sus patrimonios y demás. Yo creería que en aras ya de esta decisión, el siguiente paso es que ya los nombres de muchas personas que están ahí justamente vinculadas, pues quede limpio. Es mucha plata, la pregunta que todos se hacen, ¿esa plata le va a llegar durante la presidencia de Gustavo Petro o se va a demorar? Vaya uno a saber en qué momento va a entrar esa plata, pero lo importante es, por un lado, que se recupera esa plata, por otro lado, que la historia verdadera de Reficar queda a la vista de todos. ¿Qué quiero decir con la historia verdadera? Algo que decía el exministro Echeverry cuando mencionaba, no es elefante blanco, es una refinería que está funcionando y está refinando una cantidad importantísima de barriles de petróleo, está generando diésel, gasolina de avión, etcétera, etcétera. Una de las instalaciones más modernas de América Latina en ese sentido y que por lo tanto, pues la plata que se le metió ahí está. Un momento, dirá alguien, es que se le metió más plata de la que se justificaba y ahí es donde estaban los miembros de la junta directiva y los directivos de Reficar aliados con no sé quién. Esa es la importancia de este fallo. Este fallo dice la responsabilidad de los sobrecostos la tiene el contratista, la tiene CBI. Ellos fueron los que inflaron costos, ellos fueron los que cobraron cosas inexistentes. Entonces alguien dirá, bueno, pero ¿cómo no se dieron cuenta aquí pararon inmediatamente la obra? Yo quiero ver quién es capaz de parar una obra de tal magnitud y dejarla en la mitad, ahí sí como elefante blanco, mientras discute con el maestro de obra, oiga, pero usted me va a acabar esto, me está cobrando muy alto. Acabe eso y después vemos cómo queda. Se acabó, funciona y aquí estamos viendo cómo queda. Quedó con un valor menor que el que en su momento cobró CBI. CBI le tiene que reconocer esos 1.000 millones de dólares al país. Y lo que decía Giovanni, queda limpio el nombre de 5 directivos de Reficar y de 7 miembros de la junta directiva. Falta un pedazo. ¿Cuál es ese pedazo? Hay un fallo de la Contraloría colombiana que dice que hubo un daño fiscal muy significativo, un daño fiscal por 2,9 billones de pesos, fallo por el cual en este momento esas personas están embargadas, les tienen los bienes embargados, las cuentas embargadas, etcétera, etcétera, y ahora lo que se termina encontrando por un tribunal internacional, por un tribunal de árbitros internacional, es
que lo que le va a pagar CBI equivale a 4,2 billones de pesos a Reficar. Por lo tanto, incluso si existiera el daño fiscal y fueran responsables estas personas, quedaría totalmente cubierto por esta plata. Vamos a ver si el Tribunal de Cundinamarca, que tiene en tercera instancia en realidad este caso de estas personas que están en este momento evidentemente mal señaladas de responsabilidad de un ilícito, pues quedan ya ahora sí con el fallo del Tribunal de Cundinamarca totalmente exentas de cualquier sombra de culpa. No lo dice ni el uno, ni el otro, ni el más responsable, lo dice ya un tribunal internacional. La culpa la tuvo CBI, la culpa no la tuvo los miembros de las directivas ni la Junta Directiva de Reficar. Nos vamos para el Congreso porque en medio de jugaditas, de cosas ahí como medio, acaban de aprobar la reforma, la ponencia favorable de la reforma pensional. Y allá está Cintia Pineda. Cintia, muy buenas noches, adelante. Le quiero preguntar, ¿a usted también le llegó esa citación a medianoche para la votación hoy? Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues los periodistas, la verdad, nos enteramos hasta esta mañana sobre las 6:37 de la mañana, pero le quiero contar que termina esta semana en el Congreso de la República con una victoria para el gobierno. Y es que, como usted ya lo decía, la Comisión Séptima aprobó esa ponencia positiva, que no significa que ya esté aprobado el proyecto en primer debate, pero sí es un paso importante para iniciar ya con la discusión del articulado. Esto el gobierno logró mayorías gracias al voto de la senadora de Colombia Justa Libres, Lorena Ríos. Pero como usted ya lo decía, pues la sesión que ya se desarrolló durante 9 horas empezó con la molestia de la oposición porque lo citaron, como usted ya lo decía, a la medianoche. Paradójicamente, los dos congresistas del Centro Democrático, Alirio Barreras y Honorio Enríquez, fueron los que le dieron el quórum al gobierno para que hoy lograra avanzar este proyecto de reforma pensional. Veamos el informe. La discusión de la reforma pensional inició con una celebración, el cumpleaños de la ministra de Trabajo. Pese a la alegría, el ambiente se puso tenso. La oposición denunció que citaron a altas horas de la noche. Yo no sé cuál es el procedimiento, pero hasta donde tengo entendido, se debe hacer a través del correo institucional de la comisión, no en grupos de WhatsApp. Tengo ahí el grupo de WhatsApp donde llegó a las 12 de la noche, me llegó la información de que hoy apareciéramos a las 9 de la mañana. El orden del día con la notificación llegó faltando poquitos minutos al correo a altas horas de la noche, ya casi el día de hoy. Señor presidente, señor secretario, ¿usted me puede leer la delegación de la presidenta para presidir la sesión del día de hoy? O sea, como mesa directiva, la senadora autorizó que se desarrollara esta comisión el día de hoy, 9 de la mañana. Se le dio el aviso, por supuesto, la citación llegó a sus correos electrónicos en tiempos, por supuesto, altas horas de la noche. Yo no voy a entrar a desconocer ello, pero llegó a sus correos. Pese a que a la cita no llegaron congresistas de los partidos Liberal, Conservador y la U, sí llegó el presidente del Senado, quien pidió avanzar en el debate. Y lo más sano para una democracia es que este proyecto de reforma pensional que hemos presentado, reforma laboral o reforma a la salud, se discuta de cara al país en uno o en otro sentido. Pero la verdad es que no es ético, no es serio dilatar y dilatar y dilatar y dilatar para ganar tiempo cuando el país está reclamando reformas. También llegaron las dos congresistas de los partidos cristianos. Nosotros somos un partido declarados en independencia. La independencia significa que podemos apoyar lo que a nuestro juicio es de beneficio para los ciudadanos y también podemos no apoyar. No nos indica que es todo sí o que es todo no, ni a favor ni en contra absoluta. En medio del debate se repartió la torta que le partieron a la ministra de Trabajo. No obstante, la discusión volvió a enredarse por cuenta de varias recusaciones. Señores, yo honestamente creo que aquí estamos ante el típico caso de un filibusterismo de alguien que no quiere dar la cara y que intenta que el Congreso no tome una decisión a punta de estas argucias
que a mí me suenan más a trampa que a un debate jurídico de fondo. A los hombres los recusaron por ser mayores de 35 años y a las mujeres por ser madres, pues el proyecto permitiría que se descuenten 50 semanas de cotización por cada hijo. Ahora es por el tema de la edad y así agarran a cada senador que tenga, por viejo, por joven. Ahora uno no puede tener ni hijos, ¿sí? Entonces me parece que nos estamos dejando mamar gallo. Tras 2 horas de receso, los congresistas regresaron al recinto. Bueno, también llamó la atención que a la comisión llegó el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, quien, recordemos, es señalado de supuestamente estar entregando cuotas burocráticas al Partido Liberal, y también estaba ahí el representante a la Cámara, Dolcey Torres, quien es hermano de Euclides Torres, de la familia Torres del Atlántico, quien también ha sido señalada de haber respaldado al presidente Gustavo Petro. Lo cierto es entonces que esta comisión volverá a sesionar el próximo martes 13 de junio para ya iniciar con la discusión del articulado de la reforma pensional. Es por ahora toda la información desde el Congreso de la República. Cintia Pineda, Redman Noticias. Bien, Cintia, gracias. Buenas noches, ahí está. De nuevo, la política siendo dinámica.